Antes de los supermercados, antes de que las granjas cubrieran la tierra, la supervivencia dependía de lo que pudieras encontrar creciendo de forma silvestre. A través de las llanuras, desiertos y bosques de América del Norte, las frutas eran medicina, postre y salvavidas, todo en uno. Muchas de ellas todavía existen hoy en día, ignoradas, olvidadas, pero esperando ser redescubiertas. Cerezas silvestres. Imagina una baya tan ácida que puede retorcerte toda la cara en una mueca, y aún así lo suficientemente poderosa como para mantener con vida a naciones enteras. Racimos de pequeñas cerezas silvestres rojas y negras todavía bordean los límites de los bosques y las praderas en la mitad del continente. Los pájaros las devoran, los ciervos mordisquean las hojas, pero los humanos, la mayoría de la gente no se atrevería. Con solo un bocado de una cereza silvestre cruda, tu boca se frunce tan violentamente que parece que tragaste papel de lija empapado en vinagre. Pero los nativos americanos conocían un secreto. Una vez secas o cocidas, las cerezas silvestres se transformaban de casi incomibles a indispensables. Machacadas en tortas o mezcladas en pemmican, se convertían en un combustible portátil y denso en nutrientes que podía durar semanas y mantener a la gente en movimiento a través de las vastas llanuras. Sin ellas, la vida en ese entorno tan duro habría sido mucho más precaria. Y no se trataba solo de calorías. La fruta y la corteza servían también como medicina. Las infusiones hechas con corteza de cereza silvestre aliviaban la tos, la fiebre y los problemas estomacales. Los mismos taninos que hacían que tu cara se contrajera al comerlas crudas funcionaban como una farmacia una vez procesados correctamente. No eran solo frutas, eran kits de supervivencia envueltos en una piel amarga. Cocinar desbloqueaba un perfil de sabor completamente diferente. Ese sabor áspero se suavizaba en una dulzura profunda, similar al vino. Los cocineros indígenas las cocían a fuego lento para hacer salsas, las secaban en forma de tortas y las mezclaban en guisos. Hoy en día, los arbustos de cereza silvestre aún crecen de forma silvestre, desde Canadá hasta Nuevo México, prosperando donde otras frutas se rinden. La mayoría de la gente pasa de largo, sin saber que caminan junto a uno de los alimentos más importantes en la historia de los nativos americanos. El pawpaw, escondido en bosques sombríos desde el medio oeste hasta el sureste, produce una fruta que casi parece sacada de los trópicos. Suave, cremosa y fragante, puede saber a una mezcla de plátano, mango y pudín de vainilla. Las familias nativas dependían de ella para sobrevivir durante las temporadas de escasez, machacando la pulpa en tortas compactas que podían almacenarse y comerse mucho después de la cosecha. Para algunas comunidades, estas humildes frutas significaban la diferencia entre un largo invierno y la supervivencia. Los árboles en sí son sorprendentemente comunes, dispersos en 26 estados, mucho más que los manzanos. Pero la mayoría de la gente pasa justo al lado de ellos sin siquiera notarlos. Eso se debe en parte a que la fruta es frágil. Las pawpaws se magullan con solo mirarlas mal, lo que hace imposible apilarlas en los estantes del supermercado. También maduran de repente, verdes un día, como una crema aterciopelada al siguiente, y luego un montón de pulpa marrón si pierdes la oportunidad. Sin embargo, si logras atraparla en el momento perfecto, te preguntarás por qué esta fruta no es famosa en todo el mundo. Incluso sus flores son excéntricas, de color púrpura oscuro y con un leve olor a descomposición. Atraen moscas en lugar de abejas para la polinización. Es el extraño equilibrio de la naturaleza entre la belleza y lo peculiar. A los pueblos indígenas no les molestaban esas rarezas. Ellos conocían su valor. Las pawpaws son ricas en vitamina C, potasio y calorías que impulsaron viajes y alimentaron familias. Mucho antes de que los científicos catalogaran la nutrición, las comunidades nativas ya habían integrado esta fruta en sus estrategias de supervivencia. Hoy en día, las papayas están disfrutando de un pequeño resurgimiento entre los recolectores y chefs aventureros, quienes las convierten en helados, batidos y tartas. Pero en el bosque, los árboles siguen haciendo lo que siempre han hecho, dejando caer silenciosamente sus frutos verdes y dorados. Para cualquiera que tenga la suerte de reconocerlos. Bayas de servicio, bayas de junio.
La mayoría de la gente los confunde con los arándanos, pero los cerbales son una de las frutas más antiguas e importantes del continente. Estas pequeñas joyas de color púrpura crecen de forma silvestre desde las grandes llanuras hasta las montañas rocosas y hasta Canadá. Los encontrarás a lo largo de los ríos, en las praderas e incluso apareciendo en los setos suburbanos. No parecen gran cosa, pero para los nativos americanos eran una piedra angular para la supervivencia. Fresco. Son dulces, con un toque de almendra. Seco. Duran meses sin estropearse. Esto los hizo perfectos para viajes largos y para el almacenamiento invernal. Tribus como los Cree, Blackfoot y Sioux mezclaban bayas de cerviz secas con grasa y carne para crear pemmican, el alimento de viaje definitivo. Estas bayas no eran solo un bocadillo. Eran combustible para cazadores, guerreros y familias que cruzaban vastos paisajes. Nutricionalmente, las bayas de cerviz están llenas de fibra, hierro y antioxidantes. Proporcionaban energía constante sin el bajón, lo que las hacía mucho más útiles que los alimentos cargados de azúcar que llegaron después. Más allá de la alimentación, las bayas y la corteza también tenían usos medicinales. Se usaban para tratar problemas estomacales y fiebres. Las bayas de cerviz aún prosperan hoy en día. En Canadá se conocen como saskatoons y se hornean en pasteles, mermeladas y jarabes. En Estados Unidos, la mayoría de las personas pasan junto a ellas sin saber que son comestibles. Pero hace siglos, estas pequeñas bayas eran tan vitales que se organizaban festivales de cosecha en torno a su maduración. Puede que no parezcan exóticas, pero fueron el silencioso pilar de la dieta nativa. Prueba que a veces la fruta más común y corriente tiene un peso extraordinario. Caqui. La mayoría de las frutas no intentan humillarte. El caqui americano lo hace. Muerde uno antes de que esté maduro y tu boca se convertirá en un borrador de pizarra. Tu saliva desaparece, tu lengua parece papel de lija y al instante te arrepientes de cada decisión de vida que te llevó a esa fruta. Pero espere hasta que madure. Hasta que la piel se arruga, la pulpa se vuelve suave y parece que está a punto de pudrirse. Entonces es pura magia. Los caquis maduros saben a miel mezclada con caramelo, sedosos y lo suficientemente dulces como para rivalizar con cualquier postre moderno. Los nativos americanos conocían el secreto mucho antes de que la ciencia explicara la química. Esos taninos brutales se descomponen con el tiempo, dejando atrás el caramelo de la naturaleza. Los caquis eran más que un manjar. Se secaban y convertían en pasteles masticables. Se fermentaban para hacer bebidas y se horneaban en budines que duraban todo el invierno. Nutricionalmente, aportaban betacaroteno para la visión, vitamina C para la inmunidad y azúcares naturales para energía rápida. En otras palabras, un postre que también servía como alimento de supervivencia. Las familias los recolectaban a finales del otoño, a veces después de la primera helada, cuando la fruta era más dulce y segura para comer. La cosecha no solo era cuestión de comida, también era un marcador estacional. Un recordatorio de que la paciencia podía transformar la amargura en abundancia. Los árboles de caqui todavía crecen silvestres en el medio oeste y el sur, a menudo pasados por alto en antiguas granjas y a lo largo de arroyos. Resistentes y tolerantes a la sequía, prosperan en suelos que derrotan a otros árboles frutales. La mayoría de los estadounidenses modernos nunca han probado uno maduro directamente del árbol. Pero hace siglos, las familias nativas sincronizaban perfectamente sus cosechas, esperando ese momento en que la amargura daba paso al deleite. Bayas de búfalo. En las llanuras barridas por el viento del norte, los arbustos espinosos guardaban un secreto ácido. Las pequeñas bayas rojas no resultaban apetecibles crudas, pero al batirlas con agua se convertían en una bebida rosada y ácida, algo que los colonos más tarde apodaron helado indio. Para las familias nativas era tanto un refresco como un alimento de supervivencia. Estos arbustos son supervivientes tenaces. Prosperan en suelos pobres donde casi nada más puede crecer. Sus pequeñas bayas escarlata parecen apetitosas, pero si muerdes una cruda, sentirás como si tu boca hubiera sido atacada por jugo de limón y vinagre.
Para los nativos americanos, ese golpe ácido no era un defecto, era una oportunidad. Tribus como los Lakota y los Mandan recolectaban bayas de búfalo por canastas y luego las cocinaban para hacer salsas, jarabes y bebidas. La más famosa era una bebida espumosa y ácida, a menudo llamada helado indio. Las bayas se batían con agua y endulzante hasta que espumaban, creando un manjar refrescante que servía tanto de alimento como de celebración. Las bayas de búfalo también se machacaban y secaban para el invierno. La fruta es rica en vitamina C y antioxidantes, por lo que es tanto alimento como medicina a la vez. Los cazadores la llevaban como comida de camino y los curanderos la usaban para tratar dolencias estomacales. La planta en sí era una herramienta multiusos. Sus raíces y ramas servían para hacer tintes y medicinas, mientras que las bayas mantenían a la gente con vida en tiempos de escasez. Incluso hoy en día, los arbustos de bayas de búfalo todavía crecen de forma silvestre en Dakota del Norte, Montana y en las praderas canadienses. La mayoría de las personas pasan en coche sin notarlas, solo otro arbusto espinoso en un paisaje azotado por el viento. Pero para las comunidades nativas, esos pequeños frutos ácidos eran la prueba de que la supervivencia a menudo se esconde en los lugares más inesperados. Nopal. Frutas de color rosa brillante que crecen en las palas de los cactus en medio del desierto suenan como una broma cruel. Esta era una de las fuentes de vida más dulces del suroeste. Cubierto de espinas tan finas como cabellos que pueden clavarse en los labios y la lengua, el fruto debía ser cosechado y pelado con mucho cuidado. Una vez que ese peligro desaparecía, lo que quedaba era una pulpa jugosa y refrescante que sabía a una mezcla entre melón y chicle. Para tribus nativas como los apaches, navajos y pueblos, el nopal era más que un postre. Los frutos se machacaban para hacer bebidas, se cocinaban en jarabes o se secaban en tiras masticables para el invierno. Las propias palas del cactus, llamadas nopales, se cortaban en rodajas y se hervían como verduras, proporcionando vitaminas y humedad en una región donde el agua era escasa. Incluso el jugo servía como medicina, tratando heridas, aliviando la inflamación y calmando problemas digestivos. Algunos curanderos incluso usaban cataplasmas de la pulpa del cactus sobre quemaduras, convirtiendo el alimento de supervivencia en primeros auxilios. Las diminutas semillas, que a menudo se tragaban enteras, aportaban fibra, mientras que las semillas molidas podían mezclarse con harina, demostrando que nada del cactus se desperdiciaba. Las familias solían encender pequeños fuegos para chamuscar las espinas más grandes antes de pelar, transformando una tarea peligrosa en un ritual comunitario. Durante la cosecha se transmitían canciones, historias y lecciones, asegurando que el conocimiento sobre el valor de esta planta perdurara, tan seguramente como las personas que dependían de ella. La tuna todavía salpica el suroeste, con sus frutos brillantes destacándose sobre paisajes áridos de roca y arena. Hoy en día puedes verlas convertidas en margaritas, dulces y mermeladas. Pero hace siglos eran supervivencia disfrazada de lujo. En una tierra que intentaba matarte con calor y sequía, este cactus espinoso ofrecía dulzura, hidratación e incluso sanación si eras lo suficientemente valiente para alcanzarlo. Y en muchas comunidades rurales todavía lo hacen. Los nopales de traspatio y los frutos silvestres siguen siendo un vínculo entre las cocinas modernas y la antigua resiliencia de la vida en el desierto. Yuca plátano. La mayoría de la gente ve una planta de yuca plátano y piensa, arma. Sus hojas afiladas como espadas pinchan en todas direcciones, convirtiendo el desierto en una especie de carrera de obstáculos natural. Pero escondido dentro de esta fortaleza espinosa está uno de los secretos más dulces del suroeste. Racimos de gruesas vainas verdes apodadas plátanos del desierto. Comidos crudos, son duros, fibrosos y tan apetitosos como masticar cuero. Pero asada o hervida, la pulpa se transforma en una mermelada dulce que sabe a fruta deshidratada directamente de la naturaleza. Tribus como los Navajo, Apache y Pueblo asaban las vainas en hoyos o las servían en guisos ricos en nutrientes.
La fruta también podía secarse en tiras masticables para almacenarla, proporcionando a los habitantes del desierto un alimento dulce y confiable, en una tierra donde la fruta fresca era escasa. Los niños a menudo los recogían en cestas y aprendían desde pequeños a evitar las hojas afiladas, mientras los mayores supervisaban el lento proceso de cocción que liberaba su sabor. La yuca era más que alimento. Las flores se asaban como verduras, las raíces se machacaban para hacer jabón y las hojas se desmenuzaban para obtener fibras para cuerdas, sandalias y cestas. No era solo una planta, era un kit de supervivencia completo, con postre incluido. La yuca banana aún salpica los desiertos de Arizona, Nuevo México, Utah y Texas, prosperando donde otros árboles frutales se marchitarían y morirían. ¿Sin agua durante meses? No hay problema. ¿Suelo pobre y rocoso? Lo prefiere así. Hoy en día, algunos recolectores convierten las vainas asadas en jaleas y jarabes. Pero los nativos americanos ya habían perfeccionado la receta hace siglos. Lo que parece un terreno hostil de cactus era en realidad un huerto confiable para quien conocía el secreto. El fruto del cactus saguaro, muy por encima del suelo del desierto, estos gigantes imponentes guardan un tesoro secreto. Cada junio, sus copas se abren con frutos rojos, rebosantes de pulpa dulce y miles de diminutas semillas negras. Para los Tohono o O'odham de Arizona, esto no era solo alimento. Marcaba el inicio de un nuevo año. La cosecha del fruto del saguaro era supervivencia, ceremonia y celebración, todo en uno. El sabor es intenso y refrescante, en algún punto entre la fresa y la sandía, con un sutil toque a nuez proveniente de las semillas. Las familias usaban largos palos hechos de costillas de cactus para derribar los frutos, luego los abrían para sacar la pulpa escarlata. Parte se comía fresca bajo el sol abrasador, pero la mayoría se cocinaba en forma de jarabe, se secaba en tortas o incluso se fermentaba para hacer un vino ritual usado en ceremonias de lluvia. En el desierto, donde el agua y la dulzura eran lujos raros, este fruto era tanto alimento como oración. La temporada de cosecha también era un momento de reunión, con familias extendidas acampando juntas, compartiendo comida, canciones e historias bajo las imponentes siluetas de los saguaros. Tradicionalmente, el fruto del saguaro está lleno de azúcares naturales, vitamina C y calcio, lo que lo convierte en una fuente de energía poderosa. En uno de los entornos más duros de la Tierra, las semillas aportaban proteínas y grasas saludables, así que nada se desperdiciaba. Incluso las cáscaras vacías se dejaban en el suelo como ofrendas, brillando como flores rojas a lo largo del desierto, un recordatorio de la conexión entre las personas y la tierra. Su presencia simbolizaba gratitud, asegurando el equilibrio entre lo que se tomaba y lo que se devolvía. Hoy en día, los imponentes saguaros son celebrados como símbolos del suroeste, pero la mayoría de la gente pasa de largo sin darse cuenta de que sus frutos alimentaron a naciones enteras durante siglos. Ocultos a simple vista, esos gigantes espinosos aún ofrecen una cosecha veraniega, si estás dispuesto a soportar el calor y alcanzarla. Y aunque los excursionistas modernos solo ven cactus y arena, para los descendientes de los O'odham, la cosecha sigue siendo tanto una tradición viva como un lazo inquebrantable con sus antepasados. Bayas de manzanita. La mayoría de la gente ve las brillantes bayas rojas del arbusto de manzanita y asume que son decorativas o incluso venenosas. Pero para los nativos americanos de California y el suroeste eran un refresco cotidiano y un alimento básico para la supervivencia. Comidas directamente del arbusto, las bayas de manzanita son ácidas, casi como manzanas silvestres. Pero si las mueles y las mezclas con agua, ocurre algo mágico. Una bebida naturalmente dulce, parecida a la sidra, que era tanto refrescante como nutritiva. Tribus como los Miwok, Pomo y Cahuilla dependían de esta sidra de manzanita, como un refresco para calmar la sed en verano y como medicina. La bebida aliviaba los dolores de garganta, bajaba la fiebre y aportaba vitaminas en un clima caluroso y seco.
Algunas familias incluso dejaban fermentar ligeramente la mezcla, creando una bebida ligeramente gaseosa que ofrecía alivio tras largas jornadas bajo el sol. Los niños la bebían como un premio, mientras que los ancianos la valoraban por sus propiedades curativas. Las bayas también podían secarse y molerse para hacer harina, que luego se horneaba en forma de pasteles o gachas. Su versatilidad las hacía valiosas mucho después de que terminara la corta temporada de frescura. Incluso las hojas y la corteza eran útiles, preparadas en infusiones con propiedades medicinales. Para las comunidades nativas, la manzanita no era solo otro arbusto, era una farmacia y una fuente de refrescos en uno solo. Los arbustos de manzanita aún cubren las laderas de California, su corteza roja y lisa retorciéndose dramáticamente contra las laderas rocosas. En primavera, sus flores blancas en forma de urna atraen a las abejas. Y para finales del verano, las bayas convierten el paisaje en un mosaico de puntos escarlata. Pocos excursionistas hoy en día se dan cuenta de que esos frutos son comestibles, y mucho menos que alimentaron a generaciones enteras. Oculta a simple vista, la manzanita sigue siendo uno de los tesoros nativos más ignorados del oeste. Uva de Oregón. La mayoría de la gente confunde la uva de Oregón con algo venenoso. Sus racimos azul oscuro crecen en un arbusto perenne espinoso que se parece más a un acebo que a algo comestible. Si muerdes una cruda, te arrepentirás al instante. Su acidez hace que un limón sepa a caramelo. Pero los nativos americanos del noroeste del Pacífico sabían más. Debajo de ese sabor intenso había tanto alimento como medicina. Las bayas se cocinaban en jarabes, jaleas y bebidas que ayudaban a las familias a sobrellevar los largos y grises inviernos. Su alto contenido de vitamina C mantenía a la gente sana en una región donde los cielos nublados y el clima húmedo hacían que los productos frescos fueran escasos. Pero la verdadera magia de la planta estaba en sus raíces, que contenían berberina, un compuesto que la ciencia moderna elogia por sus beneficios para la salud intestinal y sus efectos antiinflamatorios. Los sanadores indígenas habían estado usando tés de uva de Oregón durante siglos para tratar problemas estomacales mucho antes de que los investigadores le dieran un nombre. Algunos incluso masticaban directamente la raíz amarga. Creían que su fuerza podía purificar el cuerpo y alejar las enfermedades. Los propios arbustos son supervivientes. Prosperan en suelos rocosos, resisten incendios y se burlan del abandono. Sin fertilizante no hay problema. La uva de Oregón se extiende y perdura, cubriendo las laderas con hojas espinosas y flores amarillas de primavera que las abejas adoran. Para el verano, las bayas maduran en racimos azulados y polvorientos que parecen demasiado bonitos para tocarlos. Hoy en día, la mayoría de los excursionistas pasan junto a la uva de Oregón sin darse cuenta de su valor. Para las comunidades nativas era la prueba de que incluso la planta más agria y de aspecto más duro podía convertirse en alimento y sanación cuando se trataba con cuidado. Es un recordatorio de que la supervivencia a menudo depende de reconocer los dones ocultos en el paisaje, incluso cuando te hacen fruncir el rostro.